Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Esta semana te traigo un caso sumamente interesante. Es un caso de bueno, si vieron el título se podrán dar cuenta que se llama El asesino de las bolsas de basura. Y si tú te pones a pensar, el asesino de las bolsas de basura suena como que es un asesino bastante sucio, bastante desalineado, algo que no es alineada en su físico ni tampoco en su manera de hacer los crímenes, pero te tengo una noticia, es todo lo contrario. Este asesino se caracterizaba por ser bastante limpio, incluso a sus víctimas las lavaba por dentro, les quitaba toda la sangre, les quitaba todos los restos de cualquier cosa que se quedara y los entregaba en bolsas, los empaquetaba compulsivamente en bolsas de basura y los dejaba totalmente limpios. Se los cortaba con una hacha y sobre todo algo que me impactó demasiado fue que el asesino abusaba necrofílicamente, los asesinaba con un balazo, abusaba necrofílicamente de ellos, luego los lavaba y después los empaquetaba en bolsas. Era como un sistema bastante complejo, pero muy a la medida de que siempre hacía lo mismo. Trataba de que siempre era como un proceso que seguía. Él, igual cuando era niño, lo enseñaron a asesinar cerdos y pues de ahí agarró sus métodos para hacer estos crímenes tan atroces y tan feos, pero limpios. Bueno, fueron bastantes asesinatos y pues espero te quedes a ver todo el video para que te enteres de todo lo que hizo este asesino. Sin más preámbulos, bienvenidos a mi canal, comencemos. 3, 2, 1. El domingo 13 de marzo de 1977, a las 5:30 de la tarde aproximadamente, John comentó que iría a Redondo Beach. A uno de sus vecinos le comentó, ya que iría a verse con un amigo que había conocido en el gimnasio de Los Ángeles. Pero al ver que John no apareció en su casa esa noche ni al día siguiente, se preocupó. Su madre llamó bastante preocupada a la policía diciendo que estaba segura de que algo le había sucedido, de que su hijo era bastante tranquilo y no podría desaparecer así sin decir nada. La policía lo anotó todo, pero para ellos estaba claro que se trataba de otro adolescente que huía de su casa, como tantos otros ha pasado. 5 días después, el 18 de marzo, los restos de John, quien era un homosexual, fueron descubiertos cerca de la carretera al sur de la población de Corona. Había sido desmembrado y cuidadosamente habían hecho de él perfectas lavadas de su cuerpo, de todas sus partes, y drenadas de sangre y cuidadosamente empacadas en 5 bolsas de basura industrial, como si se tratara de un asesino que tuviera eso de ser obsesivo compulsivo. Cada bolsa fue cerrada con cinta nylon y 3 de las bolsas habían sido metidas en un tanque de 80 galones. Las otras 2 estaban en el suelo y cerca de un recipiente que estaba por ahí. No se encontró la cabeza del chico por ninguna parte, pero una marca de nacimiento claramente lo identificaba como John. En los 70 fue una época bastante difícil cuando estamos hablando de la libertad sexual, particularmente para los gays. En ese tiempo, el sexo entre 2 personas del mismo género se salió un poco de control. Se volvieron populares los baños y las salas de masaje para gays, los bares gays, el tener relaciones anónimamente en parques y baños públicos. California en especial era la sede, y también San Francisco como tal, eran visto como la sede de la naciente e inmadura cultura gay.
Los chicos huían de casa y muchas veces regresaban a sus casas, otros regresaban con VIH y otros simplemente ya no volvían. Según el psicólogo Michael Evans, los homosexuales son una población fácil de abordar de una forma anónima. Asesinos seriales de gays había varios, cometiendo sus crímenes en todo el país, de manera terrorífica, llegando a extremos de tortura, mutilación y otras formas de asesinarlos, que tienen cierta predilección por el desmembramiento. Se dice que los asesinos seriales de gays son más sádicos y quizá probablemente esto se dé debido a la homofobia de la sociedad estadounidense, lo cual hace que los hombres gay crezcan con profundos sentimientos de haber sido abusados o con odio y tal vez con una homofobia. Patrick Carney nació en Texas en 1940 y el más pequeño de los 3 hijos era él. Delgado, tímido, continuamente estaba enfermo, le hacían bullying en la escuela por pensar que era un chico débil y frágil. A sus 8 años de edad, él tenía ya la certeza y claramente sabía que asesinaría a personas. De adolescente fue ridiculizado y rechazado. Todo el tiempo pensaba en muerte, asesinar personas, cosas oscuras. Sus fantasías eran muy detalladas. Se dice que el dato más perturbador que vio de niño fue que su padre sacrificaba cerdos, dándole un tiro detrás de la oreja a estos animales, y así fue como él también se animó a sacrificarlos y a seguir los pasos de su padre. Estudió para ser licenciado en ingeniería y trabajó para empresas de la Fuerza Aérea. Comenzó a ir a Tijuana y a San Diego y recogía chicos en bares, paradas de autobús y lugares donde los gays se congregaban buscando aventuras carnales. Estos se convertirían en blancos fáciles para hallar en diferentes lugares y asesinar, llevar al desierto o en algún lugar y tirarlos. En su vida pública, Patrick parecía perfectamente normal. Estuvo en un corto tiempo en la Armada e incluso se casó. Aunque no le daba mucho gusto estar casado y tampoco le duró mucho el gusto, en 1962 Patrick conoció a David Douglas Hill y bueno, este estaba casado y era un veterano de la guerra. Que medía 1.90, quien también le gustaban los hombres, se divorció de su pareja heterosexual y se mudó con Patrick. Consiguió un buen trabajo como ingeniero en aeronáutica y bueno, Douglas se quedaba en casa ocupándose de las labores domésticas, dejando todo por Patrick. La vida en pareja fue bastante difícil, incluso podría decirse que fue tóxica. Tenían constantes peleas provocadas por celos de Patrick y solía Hill irse por un tiempo a escaparse para tener por ahí una aventurilla, pero siempre regresaba a casa. Un día Hill tardó demasiado en regresar y aquello fue la gota que derramó el vaso. Patrick sabía que solo una cosa podría calmar aquellos sentimientos de rabia y de ira reprimida, que era solamente asesinando. Patrick tenía un Volkswagen, un escarabajo, y solía recoger chicos que pedían aventón en las carreteras como muchos otros asesinos seriales lo suelen hacer, tales como Aileen Wuornos, entre otros que escogían sus víctimas en las carreteras y hacían sus fechorías. Siendo débil y delgado, tenía un método seguro para subyugar a sus víctimas y bueno, les disparaba en la cabeza con una pistola calibre 22 sin piedad y sin ni siquiera hablarles a sus víctimas. A veces, mientras iba manejando, trataba de hacerlo con mucho cuidado para no pasar el límite de velocidad. Conducía hasta hallar un lugar privado. Tan pronto como se encontraba con los cuerpos de sus víctimas a solas, los desvestía y tenía relaciones necrofílicas con los cadáveres.
Después usaba una hacha y los desmembraba cortándolos en pedazos. Claro que si estaba en casa, hacía todo esto y aparte hacía el lavado cuidadosamente del cuerpo, el baño totalmente del cadáver, cada parte del cuerpo, sustrayéndole la sangre como si se tratara de preparar a un cadáver ya para despedirlo. Y bueno, aprendió todo esto de las muertes de los cerdos, pero sobre todo las notas rojas y los textos publicitados de crímenes de Dean Corll, quien asesinó a 17 jóvenes en Houston. Y claro, la mayor parte de veces siempre hay una inspiración de parte de otros asesinos. Este fue el caso de este asesino Patrick, que estudió a fondo los crímenes que hizo Corll y coleccionaba recortes periódicos acerca de noticias. Esto sin duda me recuerda a Albert Fish, que coleccionaba recortes del carnicero de Hanover. Y bueno, así suelen ser los asesinos seriales, que tienen patrones de comportamientos, pero este asesino en ocasiones, después de privarles de la vida, abusaba de los cadáveres necrofílicamente, los golpeaba salvajemente. En este punto peleaban él y David, tanto que decidió reconciliarse este chico con su ex esposa y dejó a Patrick. La policía tenía un gran problema, pues al mismo tiempo había varios asesinos de gays sueltos en la misma región y no estaban seguros exactamente de cuántos eran y de quiénes copiaban los métodos de uno del otro, pero había algunos cuyo modus operandi era bastante inconfundible, como Randy Kraft, quien fue una forma rutinaria, recogía a los chicos que pedían aventón, los drogaba, torturaba por horas y terminaba capando y metiendo cosas, todo lo que tuviera en sus manos, tales como palos de escoba, ramas de árbol, su propio miembro de la persona que yacía sin vida, por un método bastante extraño que era un lugar de salida. Usualmente hacía esto cuando la víctima estaba todavía viva y gritando. O sea, al hombre le gustaba ser muy sádico, pero este asesino Patrick se distinguió por el cuidadoso desmembramiento de las víctimas, la limpieza a la que sometía las partes corporales y la forma tan metódica en la que metía en las bolsas de basura los cuerpos, como un obsesivo compulsivo que tiene ciertos patrones de comportamiento. Y bueno, para este punto se había reconciliado con David Douglas. El domingo 17 de marzo de 1977, John LaMay tocó a la puerta de Douglas y Patrick. LaMay, que era gay, y Patrick, que estaba solo en la casa, decidió invitarle una bebida y ver la tele mientras esperaba a Douglas, que en realidad Douglas era el amigo de LaMay. Pero de una, así, sacó una pistola y le privó de la vida a LaMay y hizo el mismo procedimiento. Metió a su víctima en bolsas de basura, acomodándolas de una manera compulsiva, no sin antes lavar el cuerpo y dejarlo extremadamente limpio. Estos restos fueron localizados 5 días después y como era amigo de Douglas, esto fue lo que lo vinculó. Además, el hecho de que John LaMay había dicho que su vecino iría a visitar a alguien llamado Dave en la zona de Redondo Beach, la policía comparó esta información con un hombre que frecuentemente aparecía en los baños gays y pronto estaban tocando en la modesta casa de la pareja, que era Douglas y Patrick. Y bueno, él los recibió bien y parecía relajado, preocupado
acerca de la desaparición del chico, pero su aspecto era de una persona pues que era inocente, que no tenían nada que ver con el crimen. Los investigadores tomaron algunas fibras de la alfombra, ya que en el primer asesinato se encontraron fibras de una cinta de nylon y partes de la alfombra. Esta cinta fue usada para sellar las bolsas. Y bueno, tan pronto como se fue la policía, Patrick destruyó sus archivos acerca de Dean Corn. La policía regresó y pidió muestras de vello púbico a Patrick y a Douglas, así como cabellos de su perro, a los cuales ambos cooperaron completamente. Todas las fibras y el vello púbico concordaban con la evidencia recolectada del cuerpo de Lane May, pero cuando la policía regresó, era más que evidente que ya no los encontrarían. Regresaron a la casa y hallaron una hacha con manchas frescas de sangre y carne que pertenecía a la May, así como sangre residual en el baño. También encontraron rollos de cinta de nylon y bolsas de basura idénticas a las que se usaban en los crímenes, que para entonces sumaban ya más de 20 asesinatos. Para este punto, la prensa le llamó los asesinatos de la bolsa de basura. Patrick y Douglas huyeron al Paso, Texas, pero sabían que su arresto era solo cuestión de tiempo, pues se había armado una campaña publicitaria para atraparlo. Y en esta campaña pues se veía perfectamente sus fotos de ambos. Poco tiempo después regresaron a California y el 1 de julio de 1977 a la 1:30 de la tarde entraron a las oficinas del sheriff del condado de Riverside y fue muy curioso lo que hicieron porque apuntaron al cartel de "se busca", entre comillas, y dijeron "somos ellos". Fueron apresados como sospechosos de 2 asesinatos solamente, mientras se reunían las evidencias totales para imputarles 6 asesinatos más. La fianza se fijó en $500,000. Patrick cooperó totalmente con la policía. Dijo que los asesinatos lo hacían que él tuviera una sensación de éxito y le daban la sensación de dominio. El lastimar y privarle de la vida a alguien les resultaba bastante excitante. Y bueno, explicó que usaba toallas para evitar que la sangre de las víctimas se escurriera por todos lados antes de desmembrarlos. Lo dijo todo, hasta el más mínimo detalle. Soltó todo lo que hacía. Según Patrick, sus crímenes habían comenzado a mediados de los 60 en Tijuana y también en San Diego. Los llevó a los sitios donde había enterrado a una de sus primeras víctimas. El crimen fue a finales de 1968. Los policías escarbaron donde les indicó Patrick y hallaron un esqueleto con un orificio de bala en la cabeza. Patrick escribió cartas a la policía detallando los crímenes, los nombres de las víctimas y los lugares donde podían encontrar los cuerpos. Contó que en una ocasión se le ponchó una llanta cuando se dirigía al desierto a dejar a uno de los cuerpos ya sin vida, y la llanta de refacción también estaba desinflada, así que llamó a una grúa para llevar el auto a una estación de servicio y estuvo sudando la gota gorda mientras reparaban su neumático, pensando que pues quizá lo atraparían ahí. Curiosamente, nadie le preguntó sobre las bolsas del asiento trasero que llevaba, las cuales contenían brazos, piernas, tórax y algunos intestinos. Ya me imagino el olor estupefacto que emanaban los cuerpos. En otra ocasión, dejó las llaves dentro del auto, mientras inspeccionaba los sitios para disponer de los cuerpos, y le tomó horas abrir el auto con un gancho de ropa, mientras que el cuerpo estaba en el asiento trasero.
Hill fue liberado, ya que existía muy poca evidencia que hubiera participado en los crímenes y la evidencia lo exoneraba totalmente de cualquier cosa. Patrick confirmó que Hill no tuvo nada que ver en estos crímenes y que ni siquiera sabía de ellos y menos de lo que estaba haciendo su pareja. Cometía los homicidios siempre que Hill estaba fuera de la casa. Contra el consejo de su abogado, Patrick cambió su declaración de no culpable a culpable. El abogado quería intentar una defensa por locura o por cualquier otra cosa, pero Patrick se declaró inmediatamente culpable de los 3 primeros cargos que le dieron. Intentó evadir la pena de muerte y pidió ser sentenciado inmediatamente. No había necesidad, ya que la pena de muerte entró en efecto en California en agosto de 1977 y todos los crímenes de Patrick eran pues anteriores a esta fecha. El juez lo condenó a cadena perpetua con la posibilidad de salir bajo palabra en 7 años, aunque dijo el juez: Ciertamente ha perpetrado una serie de espantosos y horrendos crímenes. Solo me queda esperar que el Comité de Liberación de la Comunidad nunca le dé libertad a Mr. Patrick. Es un insulto para la humanidad. Fueron las palabras del juez. Pero poco a poco fueron saliendo las cosas horribles que éste cometió. Fueron creciendo el número hasta que cumplió o acumuló 21 sentencias de cadena perpetua. Si las confesiones de Patrick son verdaderas, solo asesinó a 2 niños de 5 y 8 años de edad, cuyos cuerpos nunca fueron recuperados. Al menos 7 de sus víctimas no han sido identificadas. Actualmente, Patrick se encuentra cumpliendo todavía condena en California. Y aquí estamos nuevamente con el tema de pues, cómo hacía sus crímenes este asesino. La verdad es que me sorprende demasiado cómo fue que fue capaz de llegar a hacer todos estos crímenes con toda la ligereza que conlleva el lavarlos y con tanto detenimiento. Incluso hacer las cosas cuando estaba él en su casa con Douglas, que era su pareja. Haberlo hecho al pobre chico que se divorciara de su pareja, mujer, para irse con él cuando él no le podía ofrecer nada más que meterlo e inmiscuirlo en problemas que él hacía. Entonces me parece algo bastante desagradable de su parte y bastante desagradable de cómo hacía sus crímenes. Se me hizo un asesino diferente a los que he visto, ya que muy pocos hacen esta clase de cosas. Pero bueno, espero te haya gustado el video y pues te veo en el siguiente video con otro nuevo asesino. Chao.